Línea Pablo Vaca, periodista desde el año 1987, actualmente secretario de redacción y jefe de la mesa central de Clarín desde el 2017. Previamente había sido editor general de la revista Gente, editor de cultura del diario La Nación, director de la revista Aventura y trabajó en el diario Clarín desde 2011, donde también desarrolló el suplemento Spot. El 11 de septiembre de 2022, 10 días después del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, Vaca publicó en Clarín una columna de opinión que la expresidente menciona insistentemente en estos días con el título Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Vamos a preguntarle por esta columna, sobre el ejercicio del periodismo, pero antes, como en su cuenta de ex de Twitter, dijo que es un mal músico. Lo vamos a recibir con un divertido tema de la Siux, una banda ficcional que salió de una película española que demuestra cómo, a pesar de no tener aptitudes musicales, se puede ser un éxito. Bailamos Fatal de la Siux. Cada vez que te niego, te maldigo, y me la paso así entre dos fuegos. Con uno quiero que llegue el olvido y con otro buscar amor. Muy buenos días, Pablo Vaca. Jorge Fontevecchia te saluda. ¿Qué te pasó estos días? Cada vez que Cristina menciona en la columna que vos escribiste, ¿qué le pasó a tu familia? ¿Qué pasa en tu cabeza? Contanos un poco qué sentiste. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Antes que nada, quería avisarte que directamente a la música la abandoné porque era demasiado daño que le hacía. Ajá. No, a ver, Cristina y sus seguidores y el periodismo kirchnerista usó el título de mi columna de 2022, lo usó a repetición, a tal punto que, como digo en una columna que escribí hoy, que publiqué hoy, La Cámpora usó ese mismo título para un documental sobre el intento de magnicidio que sufrió Cristina. Por un lado, hay que felicitarla, a la ex vicepresidenta, porque la verdad es que agarró el título y lo torció para el lado que ella quería. El título era Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Era realmente literal, en el sentido de que esa columna se publicó 11 días después del atentado. En la columna se repudió expresamente, decía que era gravísimo y que era repudiable. Lo que yo disentía en ese momento era que Cristina y todos sus seguidores hablaban de una conspiración internacional para matarla y que en realidad se decía que todo apuntaba, por la investigación, a que habían sido los copitos. Y de hecho esto fue realidad, porque los copitos son los únicos que están siendo juzgados por el caso actualmente. Pero yo no me metía en la intención, digo, yo repudiaba la intención de matarla, por supuesto. No decía, ella agarró eso para decir, me quieren sacar del juego. Y la otra parte que leyó a su manera fue, y el fallo que sí saldrá. Ella, en lugar de fallo, leyó interiormente condena, asimiló la palabra a la otra. Yo no hablaba de condenar, yo hablaba que el fallo iba a salir sí o sí, porque el juicio estaba desarrollándose, era septiembre, y finalmente se conoció en diciembre la condena a ella. Pero en la columna se dice claramente que el fallo podría ser absolutorio. Ahora, por supuesto, Cristina ya sabía que iba a ser condenada, no por una cuestión política como ella sigue diciendo aún hoy, sino porque la prueba era terrible. La Corte, en la confirmación del fallo, habla de profusa prueba. O sea, había una cantidad de elementos para condenarla a ella y a los demás acusados que era indisimulable. ¿Qué pasó a mí? A ver, lo primero que tuve que hacer fue cerrar mi cuenta de Instagram porque me empezaron a agredir, a poner cosas en fotos de... Yo tengo un nieto que vive en Australia, que ahora son 2. Cerré mi cuenta de Instagram. Mi mamá se asustó, mi mamá se sigue asustando. Uh-huh. Pero uno que hace, como vos dijiste, yo hace casi 40 años que soy periodista,
la verdad que no me preocupa esto. Simplemente di una opinión y no era una opinión malintencionada, era una descripción de lo que le estaba pasando a Cristina. Como la columna de hoy, que se titula Cristina, entre el fallo que sí salió y los que ya saldrán. Porque efectivamente Cristina tiene varios procesos penales pendientes, 3 de ellos muy importantes, y van a salir esos fallos. En alguno tal vez la absuelven y en alguno tal vez la condenan. Todo indica que, por ejemplo, en el caso de Otesur Los Sauces, que está vinculado con esta condena que recibió por vialidad, la prueba es aún más grosera, ¿no? Básicamente es eso, Jorge. Ahora, permíteme reflexionar juntos. A mí me parece que quedaba claro que ella, no solamente que el fallo iba a salir, sino que ella iba a ser condenada. Porque esto se engancha con lo mismo que decían últimamente el argumento de las personas cercanas a la ex vicepresidenta y expresidente, de que los medios le indicaban a la justicia qué tenía que hacer porque todos decían que el fallo era inminente. Y yo trataba de explicar hoy en una columna al comienzo de este programa de que el trabajo de los periodistas es tratar de anticipar qué es lo que va a suceder y que los acreditados, los periodistas con relación con tribunales, tienen fuentes y que eso no implica para nada influir sobre la justicia, sino todo por el contrario. O sea, vuelvo con el punto. ¿Vos por qué crees que ella toma al periodismo, no solamente en tu caso, sino también en el caso del fallo ahora de la Corte Suprema, como que el periodismo le dicta a la justicia y tiene información privilegiada? Me gustaría una reflexión tuya, más allá del caso de tu columna, sino del periodismo en su conjunto, adelantando de que iba a haber un fallo, una condena concretamente. Bueno, obviamente el periodismo, en este caso a ella, le es funcional para victimizarse como figura política. Uh-huh. Y toma una parte del periodismo, así como Milei toma otra parte del periodismo. Digamos, ella no está diciendo qué le dice el periodismo kirchnerista, que abunda aún hoy. Se agarra de algunas cuestiones que publica el periodismo independiente, que además ese es el trabajo que tenemos que hacer. Uno consulta fuentes y publica. Igual quiero aclarar una cosa. En este caso en particular, que en el de la columna, el argumento central del kirchnerismo fue que yo ya sabía que la iban a condenar. Y quiero aclarar que absolutamente no era así. Yo no tenía esas fuentes como para tener acceso a un fallo que además no debía estar ni dictado, porque faltaban 3 meses para que la condenaran. Yo no sabía eso, digamos, por ciencia cierta. Yo no puedo escribir ninguno de nosotros puede escribir una columna basándose en hechos que no existen, por lo menos no es nuestra práctica profesional. Si alguien te dice, mirá, va a pasar esto, uno en todo caso chequea la información y publica si confía en esa fuente, ¿no? Pero podríamos decir, Pablo, de que todas aquellas personas, todos aquellos periodistas o cercanos a tribunales sabían que lo más posible era que la condenaran. Digamos, también uno podría perfectamente publicar que cree que va a pasar tal cosa, y eso lo hacemos todos los días. Eso no implica que si creemos que va a pasar tal cosa, porque nuestra tarea siempre es anticiparle todo lo posible a la audiencia. No quiere decir de que tengamos la posibilidad de que nuestro lenguaje sea performativo, porque digamos que porque creemos que va a pasar tal cosa, eso vaya a suceder, pero es parte normal del ejercicio del periodismo. O sea, es una ignorancia respecto de cómo el periodismo funciona. Absolutamente, es lo mismo que decir, voy a sacarlo de la política. Uh-huh. Suponete que vos seguís deportes y ves que un equipo juega mal y juega mal y juega mal y decís, creo que tiene posibilidades de descenso. Uh-huh. Bueno, es lo mismo. Bueno, y el ejemplo incluso que me parece más aún cercano es los cronistas de policiales con los grandes casos policiales que llegan en la justicia y van anticipando qué es lo que creen que va a fallar, qué va a pedir el fiscal, qué va a fallar el juez o la cámara en el caso de que sea segunda instancia. Digo, es la tarea normal del periodismo cuando se trata de algo que hay interés, en tratar de anticipar qué es lo que va a suceder. Uno puede equivocarse igual, Jorge, porque obvio, ¿no? Es bueno el ejemplo del periodismo de policiales. Hay muchos periodistas policiales que compran una teoría uh-huh. sobre quién
es el asesino o el inocente de tal caso, porque sus fuentes le dicen eso. Exacto. Y a veces quedan enceguecidos. Y me parece que el trabajo del periodista también es despegarse de la influencia de una fuente interesada, ¿no? Exacto. Distinguirla. Ahora, en este Eso caso, es clave. me parece, por lo menos yo tenía la misma información que vos, Pablo, quiero decir, me parece que en todas las redacciones lo que quedaba claro es que el juicio de Cristina Kirchner avanzaba a los procesos normales, pero iba a terminar una condena. Por lo menos a mí me quedaba claro eso, inclusive te digo de la Corte, ya de hace 4 años, para decirte en términos concretos. Uno veía la prueba que se iba acumulando, los testigos que iban declarando, no quedaba mucho margen para dudas en ese sentido. La verdad que era, de nuevo, la Corte lo dijo claramente, profusa prueba. No fue una opinión de los 16 jueces que intervinieron en el caso en 3 instancias distintas. No inventaron una cosa. Pablo, contame ahora, después de lo que pasó en TN o en Artear, ¿qué clima se vive en la redacción de Clarín? Bueno, de hecho, hoy a la mañana vandalizaron una receptoría de avisos de Clarín. No tengo más información que esa, pero vi una foto. Ayer teníamos las entradas a la redacción con seguridad extra. Mi mamá se preocupaba a ver si yo estaba todavía ahí adentro a tal hora, como supongo que le pasa a todas las familias de todos los que trabajamos ahí. Como les ha pasado en Perfil también, ¿no? Conocemos hace mucho. Pablo, te agradecemos mucho, nos solidarizamos con vos, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por este tiempo para con nosotros. Muchas gracias, Jorge, saludos a todos por allá. Muchas gracias. Acabamos de hablar con el periodista Pablo Baca, el autor de esa columna que en 2022 que Cristina Kirchner cita como lenguaje performativo.